Muchísimas gracias, Lidia. En esta oportunidad me toca representar a Iracema en estas palabras de apertura. Eh, en este contexto queremos enfatizar algunos mensajes que vos ya habías Ok, iniciado. no, pero solo mencionaron mi nombre. Ok, muy bien. Digital Policy Law. ¿Aló? Digital. Hay un micrófono abierto, creo. Bien. Entonces, poner en antecedente que estamos entrando en el segundo ciclo de presentaciones de resultados de la agenda de trabajo que nos propusimos este año con el proyecto Mesoamérica y que deviene de los resultados de los estudios desarrollados con la cooperación técnica regional que fue suscrita en el año 2017 y concluye este año con la presentación de todos estos resultados que venimos presentándoles a ustedes en términos metodológicos, y ahora con este segundo ciclo queremos avanzar en la entrega de resultados finales para poder cerrar el ciclo de la cooperación técnica con los productos que nos hemos propuesto. En este sentido, la Agenda 2020 concluye muy ambiciosamente con los resultados del análisis del corredor Pacífico, que nos permite identificar, como ya lo habíamos anunciado en las sesiones anteriores, las brechas para poder convertir este corredor en un corredor eficiente en términos de competitividad y en términos logísticos, un corredor seguro para la carga y un corredor que apoye el desarrollo de la integración física y económica de la región. En esta oportunidad nos toca presentar los resultados finales del estudio que dimos a llamar Auditoría del Corredor Pacífico. Y en este sentido lo que hicimos fue tratar de desarrollar un instrumento, una herramienta que le llamamos visualizador Geodata del Corredor Pacífico, que presente de una manera diferente y de una manera eficiente los resultados y los principales hallazgos que fueron encontrados a partir de este estudio de auditoría del Corredor Pacífico. En este sentido, el visualizador permite varios aspectos. Por un lado, permite presentar los resultados agregados en una visión regional desde Panamá hasta Guatemala, si bien el corredor integra desde Colombia hasta México. El estudio específico no incluyó la porción colombiana por la restricción física de integración que existe en el Darién, y tampoco incluyó los aspectos de análisis vial y de infraestructura de conectividad desde la perspectiva de México, porque se hizo una evaluación del estado de la vía en el territorio mexicano y estaban en unas condiciones de nivel de servicio adecuadas que no requería hacer como un levantamiento de brechas. Sin embargo, ustedes van a observar en el visualizador a nivel gráfico que están incluidos todos la figura desde el inicio hasta el fin del corredor. Con esto además quiero mencionar que además de tener una información agregada de todo el corredor y analizada en forma conjunta, se dispone de una información por país que les va a permitir a cada uno de los representantes de los países, con los accesos que vamos a facilitarle a todos, poder explorar los resultados del estudio en sus respectivos países, desde una perspectiva del análisis de la situación actual a través de un diagnóstico y desde una perspectiva de propuestas de intervenciones que se analizan en varias dimensiones. Por un lado está la dimensión de requerimientos de inversiones propiamente dichas, que pueden ser a nivel de rehabilitación, a nivel de mejoras, a nivel de ampliaciones. Por otro lado está la dimensión de requerimientos de conservación vial a lo largo de todo el corredor. Adicionalmente se incluye un análisis de seguridad vial, no solamente desde la perspectiva tradicional de la ingeniería, sino a través del diagnóstico IRAP, que permite identificar en forma más precisa todas las medidas y contramedidas requeridas para poder convertir el corredor en una carretera segura, no solamente para los usuarios motorizados, sino también para todo el entorno no motorizado. Y finalmente, si bien el corredor no ahonda, el visualizador no ahonda en un detalle específico, incluye los requerimientos de inversiones a nivel de infraestructura logística y de pasos de frontera, y esto se ahonda en las posteriores sesiones en una plataforma complementaria que analiza estos requerimientos a nivel logístico y de pasos de frontera.
Entonces, con esto queremos avanzar en la presentación de los resultados finales de este estudio, indicándoles que posterior a esta sesión, ustedes tendrán acceso a la plataforma y a la visualización para poder analizar, y el equipo del BID va a estar dispuesto a que durante todo este periodo, hasta finales de este año, nos puedan hacer preguntas específicas y también puedan recurrir o podamos hacer sesiones específicas con los países para revisar el análisis de los respectivos países. Entonces, seguimos adelante. Gracias, Shirley. Aquí quisiéramos recordar que este es uno de los entregables, bueno, que se enmarca en este segundo semestre de entrega de resultados. El día de hoy hacemos la entrega justamente del estudio del Corredor Pacífico. Como se puede ver aquí en la diapositiva, fue un primer vector de trabajo que antecede desde el 2011, en el que se hicieron una serie de estudios sobre el mismo corredor y se elaboró un plan regional de inversiones que abordaba, bueno, infraestructura vial, logística de pasos de frontera. Con apoyo del BID y de un grupo de consultores, se realizó este estudio del Corredor Mesoamericano de Integración, financiado con esta cooperación técnica que mencionaba Shirley, y para hacer un corte y comprender cuál era el grado de avance respecto a ese plan de inversiones que se planteó en su momento. El día de hoy hacemos esta presentación que incluye, y para facilitar la transmisión de los resultados, este visualizador Geodata Corredor Pacífico, que como mencionaba Shirley, presenta el cumplimiento de los estándares de la RICAM, así como una estrategia de conservación, seguridad vial y, bueno, un plan de inversiones actualizado conforme a este diagnóstico. Esta actividad se engarza con la base de proyectos regionales que también nos encontramos trabajando con los enlaces técnicos de la CTRT. Recordar que esta base de proyectos, bueno, se fundamenta principalmente en los planes nacionales de logística de cargas, los PENLOGs de 8 países, y se complementó con los planes nacionales de desarrollo y sectoriales, justamente para tener este compendio de proyectos de interés regional, y será a través de esta actividad y del aplicativo Eureka, que hemos compartido con los enlaces de la CTRT, que, bueno, se hará la validación justamente del estatus de estos proyectos y también de las propuestas de inversión que se sugieren en esta presentación para el Corredor Pacífico. Finalmente, un tercer elemento que se relaciona con los dos primeros, pues es el trabajo de generar una metodología de priorización de proyectos. Este fue un compromiso del BID en el 2019 en el marco de la Comisión de Promoción y Financiamiento. Detonando este compromiso, apoyamos en la realización de una matriz multicriterio que tiene las 3 dimensiones que se mencionan aquí, de impacto, que mide las consecuencias y beneficios de los proyectos, digamos, en términos de desarrollo e integración regional, la madurez, que mide justamente el estado de avance de los proyectos, y la financiabilidad, para ver si es elegible pues para sector privado o mixto. En este sentido, ya se realizó un primer taller de calibración, se envió una encuesta a los países para recopilar la información y el punto de vista de todos, y se hará un posterior taller final dentro de 2 semanas, así como está programado en esta segunda sesión de cafés virtuales. Entonces, sin más, procedo a presentar a los consultores que nos apoyaron en el desarrollo del estudio del Corredor Pacífico y en la herramienta de visualización. El ingeniero civil especialista en infraestructura vial, logística y transporte, Roque Rodas, oriundo de El Salvador, cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en el área de infraestructura vial y de transporte, y ha trabajado como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo durante cerca de 10 años en prácticamente
todos los países de Centroamérica. Asimismo, el ingeniero civil Fernando Abraham, especialista en planificación, preinversión, diseño, ejecución y supervisión de infraestructura vial, él ha apoyado justamente en el desarrollo de esta herramienta, Geodata Corredor Pacífico, para poderles presentar a ustedes los resultados y, bueno, sus trabajos incluyen igualmente proyectos para gobiernos regionales y nacionales en múltiples países, incluyendo Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y otros de la región. Entonces, señor Roque, por favor, si nos hace favor de poner en pantalla el visualizador justamente, y le cedo la palabra a Shirley Cañete para que pueda comentarnos unas palabras sobre esta misma herramienta. Gracias, Osvaldo. Bueno, de esta manera queremos darle un breve pantallazo del visualizador Geodata Corredor Pacífico. Por un lado, mencionando de que esto es una plataforma estática, o sea, es una forma diferente de presentar los resultados de un estudio, como habíamos dicho. No sustituye los estudios, pero sí presenta de manera ordenada y agregada los resultados, y ustedes van a tener disponibilidad dentro de la propia plataforma de poder hacer la descarga de los informes completos que sustentan este análisis. Por un lado, mencionar de que el banco, en el marco de esta cooperación técnica que mencionamos, que es la RGT 2908, desarrolló la iniciativa de hacer el análisis completo del corredor pacífico a solicitud del proyecto Mesoamérica en el tramo comprendido entre Panamá y Guatemala. Sobre esa base, a través de un video tracking, o sea, fue filmado el recorrido integral y georreferenciado de todo el corredor, se obtuvieron informaciones que permitieron hacer un diagnóstico exhaustivo de toda la situación del estado de la vía a nivel de calzada y a nivel de seguridad vial y otros elementos, lo cual nos permitió, a través de los consultores expertos, poder analizar la condición del estado de la vía y proponer una serie de mejoras e intervenciones apoyados en el HDM4. Entonces, en este contexto, la primer pantalla que están viendo ahorita nos muestra todo el contexto de análisis del Geodata Corredor Pacífico, con este antecedente que les acabo de mencionar. También nos muestra la información general. Cuando Roque nos vaya a describir en forma integral la plataforma, van a ver que en la información general tenemos la información agregada de todo el corredor pacífico. Y a continuación ustedes ven el listado de los países, donde van a encontrar la información específica de cada país en estas 4 dimensiones que estamos hablando: diagnóstico, conservación vial, intervenciones y seguridad vial. Y finalmente tenemos informaciones generales asociadas a todos los estudios desarrollados. Podrán también ver el video tracking de cada uno de los más de 200 tramos que fueron analizados, y tienen un data room donde pueden bajar todos los informes y todos los respaldos de esta información para profundizar el análisis. Entonces, Osvaldo, te paso la palabra para poder continuar la presentación. Gracias, Shirley. Bueno, mencionar que el estudio específico, cuyo título es Estudio del Plan Operativo para el Corredor Pacífico, bueno, se desarrolló entre 2017 y 2020. Justamente relevó el estado integral del corredor, identificó las brechas de conectividad y logística para cada país, desde Guatemala hasta Panamá, proponiendo una estrategia de transformación gradual del corredor como eje estructurante de conectividad para la región. Bueno, mencionar, como decía Shirley, que este estudio se basa en el procesamiento de las características físicas y funcionales que se realizó sobre la base de la inspección de los videos georreferenciados que se tomaron en noviembre de noviembre de 2017 a enero de 2018 y que se ponen ahora en calidad del diagnóstico. Sin más, bueno, le cedemos la palabra al consultor Roque Rodas para que pueda proceder
con la explicación del mismo y de los resultados. Gracias, Osvaldo. Buenos días a todos. Bueno, ya fue descrito el antecedente del estudio. Únicamente, a efecto de profundizar, mencionar que además de la toma de video y la visita a los tramos en los diferentes países, se obtuvo información primaria a partir de visitas a los países, haciendo recopilación de información con las instituciones competentes, específicamente datos de volúmenes de tránsito sobre los tramos, y también se hicieron entrevistas a usuarios del corredor propiamente. Como se ha dicho acá, prácticamente toda lo que es la caracterización del diagnóstico y la determinación de las características físicas de los diferentes tramos que conforman el corredor se hizo a partir de la inspección y mediciones propiamente realizadas de manera directa en los videos que fueron tomados en el corredor en los meses de noviembre del 2017 a enero del 2018. En ese sentido, pues estamos habilitando en este visualizador, que dicho sea de paso, es un acceso a través de la web, donde va a haber, digamos, ese nivel de accesibilidad para todo aquel que tenga la conexión a Internet. Se han habilitado, por ejemplo, la clasificación de los diferentes tramos que integran el corredor por cada país, y en cada uno de estos tramos básicamente se ha incorporado la información del video correspondiente, ¿no? Aquí podríamos, por ejemplo, checar un video que pues prácticamente depende de la conexión a Internet, ¿verdad? Y en el mismo se puede visualizar pues la condición general del corredor, ¿verdad? Del tramo que se está inventariando, con las características particulares de ubicación geográfica, velocidad de recorrido, y en él pues se ha podido identificar o evidenciar lo que es la condición de la infraestructura vial existente, ¿no? Así pues, con esta habilitación de información podemos voy a recargar la página porque se puede, digamos, revisar los videos que han servido de base para realizar prácticamente el diagnóstico. El aplicativo ha sido organizado de manera tal de desplegar de manera ordenada la información y que ha servido de base para lo que es la elaboración del estudio, partiendo básicamente de una visión general de las características del corredor. Luego pasamos a una despliegue de información particular de cada uno de los países que fue incluido en el estudio, y teniendo una tercera grupo de información que consiste, como ya mostré, la información de los videos georreferenciados que se han utilizado de base, y un repositorio de datos donde se localiza toda la información referente a los informes de diagnóstico propiamente del corredor, y todo lo que es la información correspondiente a los datos que han servido de base, de análisis, y los resultados establecidos a partir de ese diagnóstico. Paso entonces a revisar la parte del corredor en términos generales, ¿verdad? Mencionar que el análisis consistió digamos, la revisión de 122 tramos viales, en los que fue originalmente dividido el corredor pacífico mesoamericano en los 6 países que fueron analizados, cuya longitud pues abarca un poco más de 2.136 kilómetros. La estructura del visualizador generalmente consta de un gráfico que representa las características que fueron establecidas en el diagnóstico, y un mapa para la localización geográfica de esos atributos que fueron analizados.
por ejemplo, para lo que es la extensión por tipo de vía en el corredor, pues hacemos una clasificación si esta es rural o urbana en función de las inspecciones del área circundante detectada pues, al inspeccionar los videos. Así vemos que, por ejemplo, un poquito más de un 3% del corredor se tiene sobre áreas urbanas y el resto sobre áreas rurales. Viendo, por ejemplo, que la mayor proporción de áreas urbanas se presenta en Nicaragua, pues, respectivamente. De igual forma, se ha hecho una clasificación de el tipo de vía de acuerdo al estándar establecido en la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas, en donde pues se establece que, digamos, un 19% tiene una clasificación de colectora secundaria, un 25% de clasificación de tránsito entre 10.000 y 20.000 vehículos, y un 54% cuenta con volúmenes de tránsito entre 3.000 y 10.000 vehículos. De igual forma, de la cuantificación de los daños de la superficie de rodamiento realizada a partir de la inspección visual, se llegó a establecer la condición de la superficie por cada uno de los tramos viales y una proporción de esa condición, una clasificación descriptiva de esa condición en prácticamente todo el corredor. De esto se ha establecido, por ejemplo, que un 55% del corredor contaba con buenas condiciones a la hora de hacer las inspecciones, ¿no? Asimismo, un 40% contaba en condiciones regulares y quedando una proporción de un 4% en condiciones malas, ¿verdad? De esto, mencionar que los países que tienen que tenían en ese momento una distribución proporcional menor en condición buena, resalta básicamente Guatemala, Honduras y El Salvador. En el caso particular de Honduras, hay que hacer la acotación de que en el momento que se hizo la inspección, prácticamente en la mayoría de los tramos viales que conforman el corredor en este país, estaban siendo objeto de rehabilitación. Entonces, muy probablemente esta condición ha cambiado de manera favorable para este país. Como mencionamos, pues se localiza también la ubicación geográfica de los diferentes segmentos con la condición categorizada, ¿no? Básicamente. De tal forma que con la información que tiene cada segmento, podría trasladarse al video correspondiente para inspeccionar de manera detallada pues, la información relacionada a la condición de la calzada, básicamente. De igual forma, como parte de la evaluación o del diagnóstico que se realizó en el Corredor Pacífico, se hizo una revisión, una evaluación visual de las estructuras de paso presentes en el corredor. De ese análisis se identificaron 541 estructuras, ¿no? A las cuales se les hizo una evaluación visual de las características de la sección transversal del puente, conforme a los requerimientos establecidos para ellos en la norma RICAM, básicamente. De la inspección visual de las características del puente, también, además de su localización a lo largo del corredor, se hizo una categorización del estado en que se encontraban los puentes entre bueno, regular y malo. De la revisión de las características de la sección transversal, se ha llegado a establecer, por ejemplo, que únicamente un poquito más de un 4% de los puentes cumplen con los estándares de la RICAM, en materia de dimensiones o provisión de elementos integrantes de la sección transversal. Así pues, por ejemplo, vemos que para el caso de Costa Rica, de los 113 puentes identificados, únicamente 11 en este momento contaban con una sección adecuada. Y el restante cuentan con, digamos, adolecen de algunos elementos que pues se identifican básicamente en el cuadro.
como mencionábamos, toda esta data que estamos desplegando a manera de resumen a nivel de corredor está disponible de manera tabular en el apartado de Data Room de la aplicación. De igual forma, se hizo una valoración visual de las condiciones de la señalización horizontal y vertical. Y denota, pues en especial en el corredor, en el tema de la que es la seguridad, la señalización horizontal, que en el corredor existe un poquito más de un 35% de la longitud que tiene una señalización relativamente buena, un 32% prácticamente que teniendo señalización esta está decolorada y está en condiciones malas, y pues existe un 32% que no tiene señalización. Esos tramos que identifican, donde se identifica cada una de las condiciones de la señalización horizontal se despliegan en el mapa que estoy mostrando en este momento. De igual forma se hizo una valoración visual de la señalización vertical presente en los tramos. Y se denota que igual hay un 37% en condición buena, un 29% en condición regular, mala, y prácticamente un 32% donde no existe señalización vertical. De igual forma, con la información de los volúmenes de tránsito obtenidos, digamos, a través de las gestiones correspondientes con las instituciones pertinentes y la valoración de las características funcionales de los tramos, se llegó a establecer los niveles de servicio bajo los cuales están operando los tramos, básicamente. A manera de ejemplo, pues mencionar, bueno, que niveles de servicio se categorizan desde el nivel de servicio A, que es un flujo libre prácticamente, hasta un nivel de servicio F, en donde prácticamente es un flujo inestable con alto grado de saturación. De ahí que mencionamos que en términos generales, ¿verdad?, un 53% del corredor se encuentra con un nivel de servicio A, o sea, flujo libre. Un 15% se encuentra con un nivel de servicio B. Un 11% con un nivel de servicio C. Un 13% con un nivel de servicio D. Y un 6% con un nivel de servicio E o flujo inestable. De igual forma se presenta aquí el detalle de los niveles de servicio de la red correspondiente a cada país, ¿ya? Denota especial atención la condición imperante en Guatemala, por ejemplo, donde prácticamente un 30% del corredor correspondiente a este país se encuentra un nivel de servicio E, o sea, inestable, ¿ya? También hay un cierto porcentaje en Nicaragua, donde pues tiene una proporción tiene prácticamente 47 kilómetros con niveles de servicio E o inestable. Y estos también pueden ser consultados en el mapa que estamos colocando acá, ¿ya? Otro ejercicio que se hizo fue valorar el nivel de cumplimiento de los diferentes tramos que integran el corredor pacífico en los países, en función de los requerimientos establecidos para la red internacional de carreteras de Mesoamérica. Estos requisitos son 25 características que están establecidas pues para la RICAM, de las cuales fueron valoradas 13 porque algunas de ellas son elementos característicos que ya eran valorados, ¿no? Por ejemplo, el tránsito promedio diario, el tipo de vía y la clasificación funcional. Fueron valorados estos elementos para llegar a establecer que prácticamente únicamente solamente 18 kilómetros de los 2.138 tienen un cumplimiento, cumplen las normas de RICAM. Vemos, por ejemplo, que hay 1.284
kilómetros del corredor, en donde cumplen prácticamente las velocidades de diseño. Hay 2.118 que están cumpliendo el número de carriles, por ejemplo. Hay 798 kilómetros que tienen el ancho de carril, al menos el ancho del carril especificado en las normas RICAM, y así pues podemos ir enumerando cada uno de los elementos y el número de kilómetros por país que están cumpliendo esos requisitos. Esto básicamente define lo que es la brecha que tienen los países en materia de adecuar el corredor pacífico correspondiente a sus países, de acuerdo pues al acuerdo de las especificaciones establecidos en la Red Internacional de Carreteras de Mesoamérica, ¿ya? Eso es en términos generales lo que denota el diagnóstico básicamente. Llama, por ejemplo, la atención el tema de lo que es la capacidad, los datos de capacidad en la vía, donde hay tramos donde, por ejemplo, hay datos de capacidad ya comprometida, ya prácticamente sobrepasada en algunos países, y que de su análisis se ha llegado a establecer las recomendaciones en materia de infraestructura que se han formulado, ¿verdad? Como se mencionó originalmente, a partir del diagnóstico se han elaborado algunas recomendaciones. Una de ellas es en materia de conservación vial, en donde, pues, en base a la condición de las vías establecidas para cada país, se diseñó, fueron modeladas prácticamente los tramos viales con sus condiciones, con el software HDM4, y se llegaron a establecer planes de conservación para garantizar un mínimo de condición de transitabilidad de las vías. Básicamente se establece de que se requieren para los próximos 20 años un poquito más de 1.100 millones de dólares, ¿no? Siendo prácticamente Panamá el que requiere más montos de conservación, y pues es natural porque prácticamente Panamá es el que tiene la mayor extensión, una de las mayores extensiones del corredor vial en su territorio. De igual forma, pues vemos que en segundo lugar se encuentra Costa Rica, que demandaría 2.287 millones de dólares, ¿no? Y en la gráfica de la derecha se presenta el valor actual neto de los beneficios que se obtendrían al aplicar los programas de conservación que se están recomendando, ¿no? Vemos que Panamá, por ejemplo, se estaría generando un valor actual de beneficios del orden de 1.800 millones de dólares, con una inversión de 327 millones, ¿no? También se ha realizado un programa una programación financiera de las inversiones, donde se han identificado los tipos de actividades de mantenimiento que se están recomendando por cada tramo vial, ¿verdad?, en cada país. Aquí se está presentando de manera sumaria la información para todo el corredor, pero como decía, el detalle de la información se ha, digamos, segregado por país. De igual forma, como un trabajo complementario a los trabajos que se elaboraron para lo que es el corredor pacífico entre los años 2017 y 2018, últimamente se hizo una actualización del estudio que el banco emprendió en materia de seguridad vial sobre el corredor pacífico, el cual fue desarrollado y presentado en el 2011, en donde a partir de propiamente también una auscultación detallada de los tramos viales, aplicando la metodología IRAP, se llegaron a establecer planes de inversión a ejecutarse en cada uno de los países, en donde se identificaban actividades de infraestructura concretas para cubrir, digamos, las deficiencias en seguridad vial detectadas, y también se cuantificaron, digamos, los efectos de estas intervenciones de infraestructura. Mencionar que se ha hecho una revaloración de esas
medidas de infraestructura recomendadas sobre la revisión de los videos que se tomaron en 2017-2018. De tal forma que se ha detectado que aún falta realizar obras en los tramos viales correspondientes a seguridad vial por un monto de 278 millones de dólares. La realización de estas obras generaría, digamos, el evitamiento de más de 65,000 muertes en los tramos del corredor provocadas por accidentes de tránsito. La ejecución de estas actividades genera básicamente ahorros en accidentes por 265 millones de dólares y con un valor actual neto de beneficios generales o totales de un poquito más de 1.700 millones de dólares. ¿Ya? Vemos que, pues comparativamente hablando en los países, en Guatemala se denota la mayor incidencia en las obras de seguridad vial que serían necesarias implementar. Vemos, por ejemplo, que con las obras que se implementarían en Guatemala, tendríamos una reducción de muertes de cerca de 12,000 individuos, muertes y lesiones básicamente. También se incorpora a nivel detallado por tramo, acá se presenta por sumario por todo el corredor, el tipo de acción de infraestructura a realizar en los corredores, sus montos estimados y los efectos que generaría prácticamente cada una de estas medidas. En los informes correspondientes se identifica con el nivel de detalle adecuado la localización de estas obras para su identificación y poder desarrollar los planes de inversión que fueran necesarios, ¿no? De igual forma, del análisis que se hizo en el diagnóstico respecto a las necesidades de infraestructura y otro tipo de medidas para el apoyo a la función logística en el corredor, se definieron otras inversiones de naturaleza que vengan a apoyar la función estructurante que desarrollaría el corredor en estos conceptos. De tal forma de que con estas intervenciones, ¿verdad?, se estaría básicamente incorporando el plan de inversiones general, ¿no?, en donde pues se han definido estas en 3 grandes rubros: inversiones viales como tal, donde no se incorpora, digamos, la conservación porque ya fue definida en este apartado, sino que inversiones viales de mayor envergadura, ¿no? Hay un monto de inversiones logísticas también definidas en cada país, donde pues los conceptos de inversiones están definidos en los informes correspondientes y en las tablas que pronto vamos a indicar dónde se localizan, y también están los montos correspondientes a la seguridad vial que ya fue desarrollado pues en el apartado anterior. Respecto a las inversiones viales, propiamente dicho, se han identificado, digamos, las necesidades de inversión de prácticamente 1.086 millones de dólares, las cuales pues están clasificadas entre ampliaciones, rehabilitaciones, construcción de circunvalaciones, reconstrucciones de infraestructura, rehabilitaciones y pues uniones de proyectos entre rehabilitación más reconstrucción. Mencionar que la identificación de estas intervenciones en el corredor han sido analizadas con el modelo HDM4 de tal forma de que las que se están recomendando ejecutar tienen indicadores de rentabilidad favorables, o sea que pues generarían los beneficios que serían, digamos, sujetos a, que serían ponderados para valorar, digamos, la intervención. Por ejemplo, a nivel de Guatemala, hay tramos en donde por su volumen de tránsito y las características que tiene el tramo, no requiere una intervención mayor diferente a la de mantenimiento. Pero sí se identifican, por ejemplo, obras de circunvalación en las zonas donde, pues ya se mostró que hay zonas donde hay niveles de servicio bastante comprometidos
y se están, digamos, dictaminando o recomendando las intervenciones. Caso particular de Guatemala, creo que es generalmente conocido que hay obras de ampliación que en este momento están suspendidas, al menos eso es lo que sabemos hasta este momento, y que pues incluso con el análisis que hemos hecho en este momento, se identifican como necesaria su conclusión. Así hay tramos en prácticamente todo el país, ¿verdad? Por ejemplo, en El Salvador, el tramo de carretera entre la frontera con Guatemala y prácticamente el puerto de Acajutla, aquí se identifica que debe ser reconstruido por la condición en que se encuentra en este momento. Hablar de reconstrucción manteniendo la sección actual de 2 carriles. Así vemos este tramo. Se identifica básicamente en el mapa los tramos que constituyen las intervenciones que ya estamos identificando acá. Y hay unos cuadros específicos para cada país con la identificación y las características de cada intervención propuesta. Lo que es el monto de inversiones, como decimos, viales por tipo de país, son 1.086 millones de dólares, ¿verdad? En donde pues en ampliación se estarían requiriendo 684 millones de dólares. Mencionar que aunque la condición de la red con sus características funcionales fue valorada sobre la base de la información tomada entre 2017 y 2018, también fueron, digamos, las intervenciones fueron tapizadas o tamizadas o redefinidas en función de los planes de inversión que tenían los países vigentes al momento de hacer el estudio. Por ahí, por ejemplo, en Costa Rica hay tramos que ya prácticamente estaban programados para ser intervenidos y no se realizaron acá, digamos, la identificación de esas intervenciones. De tal forma de que estas intervenciones serían las que se consideraban como necesarias a realizar, aún tomando en cuenta las que ya estaban definidas en los planes de inversiones de cada país. ¿Ya? Eso es lo que se denota como recomendaciones de intervenciones, y tenemos también la clasificación, como mencionaba, para cada uno de los países, en donde, pues, vamos a esperar que se cargue un poco de información acá, donde se despliega ya de forma natural o de forma particular para cada país la información que hemos presentado de manera sumaria, ¿ya? En tanto se carga la información, quizás muestro la información que estamos poniendo, digamos, en el repositorio de datos, como lo hemos llamado, en donde, pues, en primera instancia ponemos la información del informe final del estudio del Plan Operativo del Corredor Pacífico, donde hay un apartado diagnóstico y hay una propuesta de intervención en materia vial y una propuesta de intervención en materia logística. En lo que hay unas presentaciones que se han llevado, creo, en el contexto de esta iniciativa, que también se ha incorporado como repositorio de datos, y se ha incorporado en la parte de diagnóstico información de geolocalización de la información que ya pues he mostrado en lo que es la interfase. Tenemos unos archivos, unas cubiertas Schaefer del estado de los caminos del Corredor Pacífico, donde se puede clasificar por cada subtramo a nivel de país la información. De igual forma, los niveles de servicio con sus correspondientes volúmenes de tránsito. También información complementaria para efectos logísticos de paraderos de camiones identificados al costado de la vía en función de la inspección que se realizó de los videos. La localización y características de los puentes que ya mencionamos. La clasificación de la señalización horizontal y vertical con sus atributos. El tránsito promedio diario establecido al 2018, que se ha considerado para el análisis. También hemos identificado zonas de tránsito local que producen, digamos, que interactúan en forma negativa, pues, con el corredor de paso, pues, en el tránsito de paso en el corredor pacífico propiamente, y la cubierta de las intervenciones propuestas como producto de las recomendaciones que estamos haciendo. De igual forma,
presentamos un resumen de la clasificación o la verificación del nivel de cumplimiento de los requisitos RICAM en todo el corredor y localizamos, digamos, el análisis hecho para cada uno de los tramos en el corredor Pacífico, por país, básicamente. En tema de conservación, presentamos el resumen de conservación, que es prácticamente las bases de datos trasladadas a Excel de las corridas que se han hecho con el modelo HDM4, donde están los programas de inversiones y la valoración de, digamos, los indicadores económicos de esas medidas con su respectiva programación a nivel general para los próximos 20 años y a nivel particular para cada uno de los países analizados. De igual forma, se localiza en el repositorio de datos el pliego metodológico que se realizó para lo que es la revisión de las recomendaciones de obras de seguridad vial realizadas en el 2011. Se presenta el resumen de esas obras de seguridad vial a nivel del corredor Pacífico y el análisis correspondiente para cada uno de los países, en donde se determina, por ejemplo, vamos a descargar una de estas por acá, donde se determina, se establece prácticamente el tipo de obra a realizar y la localización de estas obras, básicamente. Ok, vamos a abrirla acá para ver si podemos mostrarla. Entonces acá tenemos, por ejemplo, para el lado de Guatemala está la identificación del tramo, definido con el código estándar que se ha establecido, el kilometraje y prácticamente la contramedida implementada, ¿verdad? O recomendada. Eso es a nivel de detalle por cada uno de los tramos, de manera tal que se pueden hacer programas de inversión específicas por tramo, ¿verdad? Y por último está el pliego de las intervenciones viales, que pues prácticamente es un archivo de Excel donde se ha presentado, este resumen básicamente, donde se presenta por país, o de manera sumaria por país, los tipos de intervenciones, dependiendo de su categoría, si es intervención vial o logística o de conservación, y así como los indicadores económicos que se establecieron a partir del análisis de viabilidad económica que se hizo, con el nivel de detalle obtenido del estudio. Básicamente también se tiene una programación financiera de estas intervenciones por año, ¿verdad? Para pues llegar a establecer un resumen, que es lo que también se está presentando en ese archivo, por país y de manera concentrada por categoría de inversión. Estaría terminando con esto mi presentación y pues cedo la palabra a Osvaldo o abierto a los comentarios. Muchas gracias, señor Roque. Quisiéramos hacer un par de precisiones antes. Si gusta desmontar su presentación. Fernando, no sé si tú pudieras mostrarnos algunos rasgos adicionales del visualizador para concluir esta sección. Perdón, tenía el audio apagado. ¿Ahí me están escuchando? Te escuchamos. Ok, voy a compartir la pantalla y hacerle algunos comentarios. Más que de la presentación de Roque, lo que quiero es un poco comentarle digamos, las cosas que hemos pasado y cómo este tipo de soluciones ayudan mucho a resolver problemas. Ahí se ve la presentación, ¿se ve el aplicativo? Ya se ve. Bien. Seguramente varios de los participantes del evento, cuando han llegado a la institución, han empezado a buscar antecedentes y a veces se hace difícil conseguir antecedentes. ¿Cuántas personas llegan a un ministerio y no tienen idea cuál es la situación?
y buscar esa información es muy difícil. Más allá que se haya hecho el trabajo, hemos trabajado en 18 países de América Latina y casi en todos tengo una historia de un gran trabajo fantásticamente hecho que a los pocos años se desvanece y no está. ¿Qué es lo que hemos procurado hacer en este caso? Digamos, es generar trabajos resilientes, que aunque pase el tiempo, la base de información, los contenidos, las visualizaciones, estén disponibles de modo simple, de modo que las personas que quieran ir a ver el trabajo o que quieran extraer información de ese trabajo, lo puedan hacer de modo fácil. Ese fue el objetivo planteado por el Banco Interamericano para la realización de este trabajo, y con ese espíritu trabajamos con el ingeniero Roque Rodas en el desarrollo del aplicativo, procurando que esto resuelva ese problema de comunicación o disposición de la data. Es mucho más fácil cuando alguien habla de un tramo en particular, por ejemplo, si tenemos que explicarle a alguien cuál es la situación o qué pasa en tal tramo, uno puede decirlo 20 veces y a veces es difícil entender. Pero si, digamos, sobre ese mismo tramo alguien le dice, mira, te voy a mostrar cuál es la situación del tramo, y uno le presenta un video y puede hacer un recorrido virtual del tramo donde esa situación no solo es visible de modo claro, cualquier duda que haya o cualquier diferente interpretación que pueda resolver, de este modo queda claro. No hay dudas, o las dudas, digamos, son mucho más acotadas. Eso es lo que permite este tipo de instrumento. Estas soluciones, hace muchos años, eran impensables. Yo, 35 años atrás, cuando trabajaba en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, yo salía a campo con una máquina de fotos, una planilla con papel, digamos, donde anotaba en papel los datos, y el odómetro del vehículo. Esa era la forma de localizar un evento. Hoy en día, y por supuesto, después que yo levantaba eso, había que mandar revelar las fotos, sacarlas, era todo un trabajo muy complejo. Hoy en día, todo eso se hace de modo simple y fácil. De hecho, hace 1 año y medio atrás, en Bolivia hicimos un trabajo muy rápido con la ingeniera Shirley Cañete, donde se necesitaba conocer la situación de la red vial fundamental de Bolivia, y se relevaron más de 11.000 kilómetros en 4 semanas, con este tipo de visualización. Entonces, lo que quiero transmitir es que este tipo de soluciones hay que adaptarlas a la realidad, y lo que procuran es convertirse en memorias institucionales, memorias de fácil acceso. La esencia de esto no es el visualizador, la esencia de esto es el trabajo que el ingeniero Roque Rodas con su equipo ha hecho para convertir toda esta data en un producto. Eso es la esencia. Esto es un instrumento que se puede agregar, digamos, que puede aportar en el marco de ese trabajo. Eso es lo que quería mostrarles. No sé si quieren ver alguna cosa más. Acá lo detuve al visualizador. Hay formas, digamos, creo que ya lo han visto, de ver toda la base de información con todos los documentos disponibles, el informe del plan. Si alguien quiere ver el informe, simplemente entra, lo descarga, y ese informe, digamos, todo el informe con el contenido en PDF, lo van a poder visualizar y tener a la mano. Lo estoy haciendo online en este momento, de modo simple y accesible. O sea, esta información procura mantenerse en el tiempo, digamos, que esté a mano para todos los usuarios. No sé si hay algún comentario más que consideres importante, Osvaldo. Muchas gracias, Fernando. Con eso, eso sería justamente, bueno, indicar de nuevo que todos los tramos están disponibles para su visualización con la georreferenciación asociada. Y bueno, también aclarar que las propuestas de intervención que se mencionan en el estudio, justamente por esta ventana de tiempo
en la que se procesaron los datos, bueno, pues estamos actualizando y validándolas con los enlaces de la CTRT mediante el aplicativo Eureka. Y bueno, también decir que terminando esta sesión, les haremos llegar el link para que puedan tener acceso al visualizador y consultar el mismo, como todos los documentos, y pues quedamos a disposición de ustedes. En este sentido, bueno, solamente antes de pasar a los comentarios, quisiera compartir los pasos próximos. Bueno, recordar que, como mencionaba, estamos justamente en ese proceso de validación de los proyectos regionales a través de este aplicativo Eureka con ayuda del especialista Juan Pablo Matiz en logística y planeación y de la ingeniera civil especialista en planificación y transporte Mercedes Sánchez. Asimismo, proyecto en pantalla cuáles son las siguientes sesiones en las que estaremos trabajando relacionada con la entrega de estos trabajos en este segundo semestre de 2020 y pues quisiera cederle la palabra al proyecto Mesoamérica para dar pie a los comentarios de los países. Muchas gracias, Osvaldo. Pues este es el momento para que los países brinden sus comentarios, consultas. Tenemos levantada la mano de Costa Rica. Adelante, señora Benavides. Sí, muchas gracias. De verdad que muchas gracias por este trabajo. Realmente las discusiones que se daban en las diferentes comisiones y entre los entes técnicos, por lo menos acá en Costa Rica, nosotros con el área de planificación sectorial del MOP y Hacienda, siempre se discutía la necesidad de tener una herramienta con estas características y dimensiones que sin duda puede ayudar a generar propuestas para la toma de decisiones, y eso, y la verdad que es un elemento sumamente valioso, y yo sí quiero resaltarlo porque sí se les agradece el trabajo realizado, por lo menos de nuestra parte, de nuestra visión. Tenemos aquí una patita de la mesa, ¿verdad? Que vale oro, y así lo veo. Y ahora nos toca hacer un trabajo, y por lo menos así lo visualizo, y en las mismas actividades que tienen reflejadas, que es, bueno, ¿y cómo vamos a financiar esto, verdad? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Ya se está ejecutando algunos proyectos, otros pues están en etapas más previas de preinversión. Y bueno, de nuestra parte, ese es el trabajo que yo veo que va a venir en las próximas semanas, ¿verdad? En coordinación con el sector. Para Paola, poder se va el audio. Paola. Ahora sí. Sí, bueno, sí la oigo, pero se le va por si acaso otros compañeros no la están escuchando. Ok. No, nada más concluir que, bueno, en nuestra parte igual vamos a seguir con las conversaciones con el área de planificación sectorial, porque este es un trabajo interinstitucional, ¿verdad?, entre Hacienda y el MOP. Y agradecer el trabajo realizado porque realmente es muy valioso. Muchas gracias, señora Benavides. ¿Tenemos algún otro participante que desea hacer algún comentario, alguna consulta? Disculpen, ¿el link va a tener alguna restricción de acceso? Esa era una pregunta. Sí, inicialmente vamos a dar un usuario y contraseña genérico, pero en realidad también no solamente se va a proporcionar esto, ahorita lo tenemos montado en un, digamos, en una nube de Amazon, pero este mismo aplicativo, digamos, todo el sitio en sí será trasladado a una nube propia del Banco Interamericano de Desarrollo, y también se le otorgará, al igual que las instrucciones de uso, a cada uno de los países para que lo puedan montar en el sistema que consideren pertinente. Nos encargaremos de hacer esas gestiones. Para su visualización en este momento les proporcionamos un usuario y contraseña, pero
haremos de nuevo el traslado de la herramienta íntegra para que se pueda montar donde cada dependencia considere. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Dejamos el espacio para otros comentarios. Pueden levantar la mano o simplemente encender su micrófono para participar. ¿México tiene algún comentario respecto a la presentación del aplicativo? Hola, muy buenos días. Pues realmente muy interesante. Yo es la primera vez que visualizo el documento, el ejercicio, y creo que es interesante saber que se pueda acceder a la información y tener un análisis más integral pues, de las rutas de las vías. Entonces, más bien estaremos pues, dispuestos a revisar la información a fondo y pues enhorabuena por el ejercicio. Muchas gracias. De Guatemala, ¿hay alguna consulta respecto al visualizador? Gracias, solo que nos compartan la clave y lo que han indicado, ¿verdad? Ok. Belice, ¿tiene alguna consulta? Muy interesante información. Solo como para accesar la información, como dijeron, si nos van a dar el link para accesar la información. Aunque Belice no está en este corredor pacífico, pero muy interesante las informaciones. Hola. Sí, muchas gracias, señor Galvez. Ha indicado el BID que se va a compartir el enlace con un usuario genérico para ingresar al visualizador. ¿Algún otro comentario de los participantes? El Salvador. Sí, muchas gracias. Bessie Guzmán, del Ministerio de Obras Públicas. Sumándome a los comentarios anteriores, sí creo que es un gran trabajo el que se ha hecho. Está muy completo y puede ser de gran utilidad para los países. El análisis lo podemos retomar para planificar las intervenciones en nuestra cartera en el corto y mediano plazo. Y creo que, como se mencionaba, el recorrido virtual puede ser un gran aporte para planificar las intervenciones. También quería comentar en relación a lo que mencionó el ingeniero Roque, que las intervenciones propuestas se retomaron de los planes de intervenciones de cada país, ¿verdad? En ese caso, El Salvador cuenta con el PENLOC y con el plan de infraestructura. Tocará ahora por nuestra parte articular estos instrumentos que tienen información muy importante, ¿verdad? Y quizás con el aplicativo de Eureka, como mencionaban, se irá validando la información de los proyectos. Nosotros vamos a pedir quizás una reunión, teníamos una dura plasmados. Este es un diagnóstico que se está presentando
si se tiene pensado por parte del BID actualizar la información en algún momento, o esto va a quedar en cierto momento, o se va a estar actualizando. ¿El BID nos podría apoyar para dar respuesta a la consulta? Claro. La información, digamos, como tal del estudio, bueno, es estática al corte que se mencionó. En este caso, lo que se estará actualizando y validando, bueno, son las propuestas de intervención. Por el momento no se ha previsto un nuevo recorrido para hacer un nuevo diagnóstico. Este será, digamos, del que partamos. Pero, como mencionaba, estamos en este proceso de validación y nos dará mucho gusto poder agendar una sesión particular con El Salvador y cada uno de los países, con apoyo de los consultores, justamente para poder hacer este proceso de validación. No sé si con esto se responde la pregunta. Perdón, Osvaldo, en forma complementaria, me gustaría indicar de que si bien este diagnóstico y esta propuesta de intervenciones permite que los países puedan hacer una revisión integral de los hallazgos, y con el visualizador de Eureka, como menciona Osvaldo, y podremos ir haciendo priorizaciones respectivas con relación a los proyectos del Corredor Pacífico y otros proyectos geolocalizados en el entorno de las infraestructuras de integración de la región. Ahí tendremos una visión mucho más actualizada que permita justamente conducir hacia una priorización de proyectos integral. Y es importante resaltar de que este primer análisis constituye justamente un instrumento de trabajo para los países y que el banco está abierto a prestar las colaboraciones necesarias para aquellos países que tomen la decisión de avanzar en otros niveles, o sea, en decisiones de intervención, a través de nuestros especialistas respectivos y de las representaciones que están en cada país. Y con mucho gusto el equipo de integración va a estar pendiente de los requerimientos específicos que puedan surgir para poder apoyar la consolidación de alguna obra específica asociada a esta identificación. Gracias. Muchas gracias. Por parte de Nicaragua, ¿tienen alguna consulta o comentario? Señor Rodríguez, no, parece que no está funcionando su micrófono. Si pudiera expresar su comentario o consulta por medio del chat, se le agradecería mucho porque no se logra escuchar. Pasaríamos a consultar a Panamá si tiene alguna consulta, algún comentario adicional a los que han hecho los demás países. Por ahora no, gracias. Ok, ¿y República Dominicana? Parece que no. Si no, bueno, podemos continuar con el siguiente punto en la agenda. Brindaría la palabra al BID nuevamente. Muchas gracias, Dirección Ejecutiva. En realidad, con esto se agotaría la agenda, tomar en cuenta las consideraciones y los comentarios de los países. Eso sería la presentación.